Allí precisamente las imágenes que dan cuenta de esa gran conmemoración multitudinaria en Managua. Para ello vamos con el análisis. Nos acompaña Gilberto Ríos Munguía, miembro de Izquierda Socialista Son de Honduras, secretario general de la organización política Los Necios, con nosotros desde esa capital, desde Tegucigalpa. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenas noches. Buenas noches, muy agradecido por esta entrevista en un día tan especial como hoy para los centroamericanos y para los que militamos esta causa continental de la patria grande. Gracias a ti. Hay una parte fundamental de todo esto que se ha destacado, y no solamente en el discurso del presidente Ortega, sino también de los invitados. Es el asunto de la dignidad nacional y de la autodeterminación. Un hecho que decíamos antes de irnos a la pausa, que de hecho hoy, ante el nivel de riesgo que tiene, pues traspasa la frontera de la discusión de Nicaragua. Bueno, recordemos que hay una estrategia norteamericana de reposicionamiento en América Latina que comenzó justamente hace 10 años con el golpe de Estado en Honduras y que significó después fraudes electorales, bueno, toda una estrategia mediática, lo que se ha llamado la guerra de cuarta y quinta generación, para tratar de derrocar todas las fuerzas progresistas en América Latina. Los países que han tenido una revolución más sólida han logrado pues no solo sostener, sino sobrellevar y luego reponerse de esta ofensiva imperialista, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela, recientemente como se trataba ahí mismo en el programa, el caso de Bolivia, y también el caso de Nicaragua, que no ha sido excepción. Justamente el año pasado, lo que fue el inicio de esa ofensiva, el 19 de abril, casi desata una guerra civil, fratricida, entre hermanos nicaragüenses, impulsada desde los Estados Unidos y por supuesto de sectores apátridas que son contrarios a la revolución y a todo lo que está logrado a lo largo de 40 años con ese bache que tuvo, digamos, ese periodo nefasto de lo que fueron los 16 años de gobiernos neoliberales, donde hay una franca de mejoría de la calidad de vida de los nicaragüenses y que solo se pudo recuperar gracias a la victoria electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional hace 12 años. De hecho, Gilberto, hoy de nuevo se habla de no más el bloqueo, por supuesto centrado en las sanciones que se imponen por parte del Congreso de los Estados Unidos a Nicaragua, y también no más de la NICA Act, estas acciones del gobierno de los Estados Unidos para cada país, a quien le ponen tal o cual nombre para que cumpla exactamente sus designios. Pero esas son las circunstancias sobre las que se ha logrado sostener la revolución sandinista. ¿Qué decirles a aquellos que esperan? Y recuerdo también algo muy similar sucede con el chavismo en Venezuela, a que desaparezcan, pero está allí, es mucho más allá de un asunto político. Sí, bueno, tiene que ver con ese momento de decadencia del imperialismo norteamericano en el que tiene que ser aún más agresivo contra todos esos modelos que representan para él una amenaza. Recuerde en el último Congreso de la Nación, el discurso del Congreso de la Nación que dio Donald Trump, en el que mencionó más de 40 veces la palabra socialismo, y justamente en el hemisferio los que representan esos modelos socialistas son países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, que han demostrado extraordinarias capacidades de distribución de la riqueza socialmente producida, pero también del acceso a los servicios básicos de salud y educación, y además con una gran calidad. Y eso significa para ellos, sobre todo para su juventud, por ejemplo, para la juventud norteamericana, todo un desafío porque muestra otras formas en las que la sociedad puede organizarse para garantizar esas cosas que son elementales, igual son elementales desde la doctrina liberal. Sin embargo, se han ido perdiendo con la profundización de la lógica neoliberal y la concentración de riquezas en las grandes élites, sobre todo las élites norteamericanas. Por tanto, para ellos es decisivo, es una guerra, como lo califican algunos filósofos, antiutópica, el hecho de derrotar estas formas diferentes de organización social y de gobiernos, que además son democráticos, porque niegan pues su forma de desarrollo, que es altamente explotadora, que margina, que está basada sobre principios que van contra la lógica humana o de convivencia social, como el tema del retroceso en los derechos civiles que se está viviendo en Estados Unidos, y ahora están recurriendo a esas formas muy agresivas que causan mucho dolor, como el tema de las sanciones o los desvisados, quitarle la visa norteamericana o la posibilidad de ejercer algún tipo de acciones económicas en Venezuela, en Estados Unidos, porque eso
para ellos pues es una forma nueva de agresión y así se evitan, digamos, la intervención militar con la que también amenazan. Sin embargo, no han podido avanzar a pesar de estas sanciones. Estos países y sobre todo Nicaragua sigue ejerciendo su plena soberanía. Ellos tienen una identidad nacional muy fuerte que nosotros dudamos que puedan derrotarla. Al contrario, con estas acciones lo que han hecho es reafirmarla y bueno, usted ve ahora en la conmemoración de los 40 años un Frente Sandinista de Liberación Nacional vigoroso, fortalecido, replanteado, saliendo adelante a pesar de la agresión, a pesar de la crisis y a lleno pesar de de las juventud sanciones. y además es lleno de juventud. Ahora, déjame preguntarte algo para el conjunto de las naciones centroamericanas que pasan por un momento complejo también desde la misma política, la derechización ahora como lo hemos visto en El Salvador, que es lo más reciente, veremos lo que sucederá en Guatemala. ¿Cuál es entonces hoy por hoy en medio de ese escenario la inspiración que mantiene la revolución sandinista en Centroamérica? Bueno, primero quisiera contarle una anécdota de hace un par de semanas en la que un alcalde de una de las 10 ciudades más importantes de Honduras, que hace justamente frontera con Nicaragua, decía que tenía que emprender conversaciones con el presidente nicaragüense Daniel Ortega para tratar de asistir a la población hondureña en los centros de salud nicaragüenses, porque somos países muy cercanos, somos países hermanos, de hecho compartimos mucho de nuestra cultura, pero como nosotros estamos sometidos al neoliberalismo, pues la verdad es que aquí no se da ningún tipo de atención de calidad ni en salud ni en educación. Por eso han habido tantas huelgas en las últimas semanas, como también han habido de ese tipo de manifestaciones en el resto de América Central. Entonces es el contrasentido del neoliberalismo el que enerva, digamos, a las oligarquías centroamericanas que muchas veces se han prestado, como se presta, por ejemplo, Honduras o Costa Rica, para el Grupo de Lima, que tiene agresiones contra Nicaragua o para levantar también declaraciones contra Nicaragua. Para ellos es muy incómodo. Sin embargo, para los pueblos que miran desde otra perspectiva, justamente más de la carencia y la necesidad cotidiana, miran en Nicaragua una forma de organización social y de posibilidades de desarrollo que no hemos tenido nosotros esa oportunidad. Y no la hemos tenido porque no hemos desarrollado, lastimosamente, un frente como el Frente Sandinista, que está arraigado en las masas populares, que tiene toda una historia de lucha, que triunfó en una revolución armada en 1979, en un ciclo que, por cierto, es muy interesante porque usted recordará que la primera revolución importante en Latinoamérica fue la Revolución Armada de Cuba, el 59, luego el 79, 20 años después, la de Nicaragua, luego el 99, la Revolución Bolivariana de Venezuela, cumpliendo como un ciclo latinoamericano de liberación, 10 años después la de Bolivia, y ahora estamos justamente en ciclo revolucionario, esperando que otros pueblos de Latinoamérica se inspiren justamente en estas experiencias para desarrollar sus propios procesos de liberación nacional. Gracias, Gilberto, por ese análisis, por esas reflexiones. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes.